Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 18. Recuerden que los episodios son secuenciales, así que si algún concepto no queda claro, vuelvan a revisar los previos. Terminamos el episodio anterior hablando de la importancia primordial de las visualizaciones culturales, lo que se define más comúnmente como folclore. El estudio del conjunto de dichas visualizaciones pertenece a la antropología, entendida como una ciencia más amplia que incluye también las características físicas del ser humano. Vamos a analizarla rápidamente, comparándola con los cambios de pensamiento de las sociedades occidentales. Por cierto, no se trata de una ciencia homogénea. Todo país tiene su propia escuela de pensamiento y aplicación, al punto que en América a un antropólogo se le permite considerarse también un arqueólogo, como si conociera todos los aspectos de las sociedades antiguas. Al mismo tiempo que en Europa son dos especialidades completamente diferentes. La antropología cultural tomó vida a finales del siglo XIX como resultado de las reflexiones de los humanistas europeos acerca de los llamados descubrimientos geográficos de los siglos XVI y XVII. Por ende, la interpretación moderna de los estudiosos acerca de las culturas antiguas tiene su raíz en los conceptos desarrollados por el mundo occidental en los últimos 170 años. También a partir del siglo XIX, las primeras investigaciones de tipo arqueológico, que más bien tomaron vida de la curiosidad, aportaron las evidencias que la historia del mundo y el ser humano era mucho más antigua
de lo que se menciona en los textos bíblicos. Es bueno recordar que la arqueología, que devino una ciencia hacia 1930, en la época mencionada tenía como objetivo el de formar colecciones particulares basadas en la estética, clasificando las obras según criterios históricos arbitrarios basados en la única experiencia e intuición de sus descubridores y, sobre todo, en los dos criterios de la técnica de fabricación y la similitud con la belleza representativa de los cánones occidentales. Volviendo al estudio de las características físicas y culturales del ser humano, después de la publicación en 1859 de la teoría de la evolución de las especies por parte del británico Charles Robert Darwin, su colega Alfred Russel Wallace en 1870 profundizó la misma, sugiriendo que la evolución se daba de manera muy paulatina, extendiéndose en el tiempo de manera progresiva y continua. Al contrario, hoy se propone que las especies tengan una evolución arbitraria, discontinua y rápida, más comprensible en términos de adaptación. Por ende, la continuidad no incluye alguna mejora por definición, aparte la capacidad de obtener una conveniente forma de supervivencia. Empero, su hipótesis fue rápidamente adoptada por parte de los estudiosos que la adaptaron a la teoría de las civilizaciones, resultando en una verdad absoluta. La teoría incluía que, como en el caso de las especies, la evolución conducía a niveles culturales siempre más elevados y, al contrario, otras, lógicamente inferiores, se quedaban estancadas en el tiempo. Desgraciadamente, estas teorías desembocaron en la constitución de la antropología institucional. La Iglesia, en contra
de la teoría evolucionista, la condenó en el Concilio de Colonia, Alemania, en 1860, porque anulaba la perfección del mundo creado por la entidad superiora y finalizado en un único y definitivo momento. El problema residía en que, si el alma espiritual no había sido creada de una vez y para siempre por Dios, no hubiera podido existir el pecado original, el cual constituye el instrumento de poder de la Iglesia sobre los fieles. Arraigándose la teoría de las civilizaciones, tan conveniente en pleno auge del desarrollo de la sociedad industrial en Occidente, nació hacia 1870 la antropología como disciplina. Se trataba de comprender la realidad del otro, el morador de los territorios ocupados por el colonialismo europeo, que incluía los actuales Estados Unidos de Norteamérica. La cultura dominante después de la Revolución Industrial estaba viviendo la expansión de la burguesía capitalista, el desarrollo y protección de sus nuevos mercados, el aprovechamiento de las regiones conquistadas por la fuerza, la relación administrativa de culturas, de costumbres y tradiciones desconocidas, y el esfuerzo de evangelización de los paganos empezó a tener curiosidades que desembocaron en los estudios antropológicos. Las razones eran obvias. Para poder dominar otros pueblos, había que comprenderlos de alguna manera, con el fin de poderlos encasillar en esquemas interpretativos conocidos. Los primeros estudiosos utilizaron material recolectado por misioneros, exploradores o representantes oficiales de las colonias, que ellos, biólogos y abogados, utilizaron para intentar comprender algunas sociedades humanas. La nueva ciencia tuvo comienzos
independientes de los intereses institucionales. Los estudiosos Lewis Henry Morgan, norteamericano, y Edward Burnett Taylor, británico, observaron a los nativos norteamericanos y de otros países, incluyendo México, revelando que la estructura social estaba organizada en tribus que se relacionaban entre ellas a través de un sistema complejo de relaciones, a menudo matrilineales, y que no existía la propiedad privada y tampoco un aparato represivo, o sea, policía, prisiones, etc. Los dos lo consideraron el estado primitivo de civilizaciones como la occidental, comparándolo a la organización social antigua de Grecia y Roma. Los contactos entre occidentales y pueblos autóctonos siguieron dándose en ocasión del aprovechamiento y exterminio de los grupos locales y, aunque hubo estudios in loco como los de Micluco Maclay en Nueva Guinea en 1871 y de otra expedición en el mismo lugar entre 1898 y 1899 no fueron tomados en consideración. Confirmaban las observaciones de Morgan y Taylor. Los relatos de los primeros antropólogos pusieron en peligro la base de la moral, la propiedad particular y el Estado burgués. Por ende, la reacción académica institucional fue la de utilizar sistemas de comparación como, por ejemplo, buscar los orígenes raciales a través de las medidas del cráneo. A partir del siglo XX, en rechazo a las peligrosas evidencias aportadas por Morgan y Taylor, se dio la institucionalización de la antropología como ciencia y, obviamente, hubo quien propuso que la evolución cultural no era común a todos los grupos humanos, sino que se daba en función del entorno o por el hecho que el ser humano tiene la misma estructura de pensamiento. Los dos estudiosos no
fueron invitados a ser parte de los docentes institucionales. Debido a los progresos científicos y técnicos, se reforzó la idea que la sociedad de tradición intelectual occidental, gracias al crecimiento económico y al progreso tecnológico, había alcanzado el nivel superior de civilización. Mientras tanto, el rechazo por parte de la estricta sociedad inglesa de las teorías de Darwin desembocó en una nueva teoría, el evolucionismo o biología social. Esta teoría considera que las especies que sobreviven lo logren gracias a su agresividad, siendo en perpetua competencia con las demás. A lo largo de este proceso, desaparecen los individuos menos aptos y los más desfavorecidos. Este modelo inspiró la ideología liberal norteamericana. Los pensadores construyeron un esquema en el que fueron eliminados los conceptos de sociabilidad y de ayuda mutua para la preservación de las especies, además de rechazar completamente la enorme influencia del medio ambiente, considerada una limitante al desarrollo humano, que de reflejo en la actualidad lleva a la destrucción de la naturaleza. La teoría del evolucionismo fue aplicada para clasificar a los seres humanos de salvajes a civilizados, apoyándose en el criterio de las diferencias biológicas. Además de los rasgos físicos raciales, se empezaron a asociar los comportamientos culturales a la clasificación del grado de civilización. Al mismo tiempo, la tradición intelectual occidental vivía en un marco cultural, moral extremadamente rígido, sobre todo en la externalización física de las emociones. La mayoría de los actos rituales, ceremonias y bailes habían sido eliminados, y el hacerlo fue un elemento de justificación suficiente para el menosprecio de las demás culturas.
En realidad, la razón de esta denigración descansa en la imposibilidad por parte de los occidentales de comprender su significado. Finalmente, la nueva religión occidental, basada en la antropología, la biología, medicina y la economía, se había instalado. Una fe absoluta en un progreso fatal y continuo. Recobra aliento y dale like al canal. También recuerda que el conocimiento universal es de todos, así que no seas egoísta y comparte la información. Además de lo anterior, en 1830 se había descubierto la actividad refleja de la médula espinal, o sea, la respuesta inmediata e inconsciente a un estímulo traducida en reflejos físicos. Hacia 1870, esta actividad fue extendida teóricamente a todo el funcionamiento del cerebro, implicando que las personas no fuesen dueñas de sus reacciones, produciendo el concepto de inconsciente cerebral, siendo que los aspectos físico y cultural no eran suficientes para establecer la superioridad del ser humano occidental. Se requirió también utilizar el inconsciente como elemento diferenciador, relacionándolo con el aspecto sexual, un elemento luego rechazado por la sociedad moderna. Fue justamente esto el momento histórico en que el austriaco Sigismund Shlomo Freud propuso sus teorías. Consideró que fuerzas impersonales dirigían a nuestro inconsciente y que no disponíamos de nosotros. En 1898 publicó La interpretación del sueño, obra en la que estableció relaciones entre los sueños y el inconsciente con un método de análisis mucho más que arbitrario. Envuelto en nociones científicas, el freudismo llegó a invadir los círculos médicos, mientras los libros de sueños consultados por parte de casi todas las culturas de primitivos a lo largo y ancho del mundo se consideraron una recopilación de supersticiones. Otro resultado de las políticas coloniales que habían favorecido
percepciones que otorgaban una fe ineluctable en el juicio público, fue la unidad cultural de las naciones colonizadoras, resultado de una similitud de juicio generalizada. Obviamente, si la mayoría de las personas racionales pensaba lo mismo, no podían encontrarse en error. Las interpretaciones culturales acerca de los primitivos se difundieron y se transformaron en lo que se puede llamar la opinión, único maestro del razonamiento. Apareció también el individualismo, una concepción en la que los deberes de las personas hacia los demás se reducían a lo mínimo indispensable o hasta inexistentes, borrando cualquier recuerdo de lo que antiguamente era llamada tradición. En esta opinión general, hacia 1920, la teoría del evolucionismo alcanzó su paroxismo a través de la riqueza personal, el concepto clave de la ideología liberal norteamericana. Los millonarios, productos del aprovechamiento del colonialismo, devinieron un producto de la selección natural. La grande nueva religión científica triunfó en Europa en el siglo XX. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, nació la gran teoría actual de la antropología, el estructuralismo. Dicha ciencia había tomado vida con Marcel Mauss. Empero fue Claude Lévi-Strauss el estudioso que propuso la visión estructuralista y se le recuerda como el fundador de la antropología institucionalizada de Francia. Según el estructuralismo, el ser humano solo puede ser comprendido a través de una red de relaciones simbólicas que al mismo tiempo son estructuras a las cuales participa sin ser consciente. En otras palabras,
ya no existiría un ser humano libre y solo podría ser el títere de una sociedad, la cual ni siquiera controla, entendida como Estado. Levi-Strauss quiso separar la etnología de cualquier connotación moral o filosófica. Su labor diferenció el pensamiento moderno del arcaico, porque no pudo comprender la cultura de las tribus amazónicas, sino solamente producir razonamientos egocéntricos. Fue el borrarse del sujeto, el ser humano, como necesidad metodológica. Su propuesta buscaba hacer intervenir un nuevo objeto de estudio objetivo, como, por ejemplo, la física, mientras analizaba a seres humanos. Su proyecto era el de construir un modelo general en el cual se podían identificar las etapas de formación del ser humano a partir de la mentalidad primitiva, a la que asoció la creencia en la magia, por ejemplo, que interpretó como un brote de pensamiento, a una primera etapa de la evolución que lleva la humanidad hacia formas más complejas de pensamiento. Las reglas eran el objeto de estudio del antropólogo francés. Es una visión extraña, siendo que, al contrario, las culturas se pueden estudiar y entender gracias a sus perfecciones, como, por ejemplo, sus sistemas de escritura, porque la regla regula comportamientos, los cuales pueden ser normativizados y, por ende, asimilados o rechazados en comparación con el molde occidental. En fin, el estructuralismo propuso un método para la observación de los fenómenos humanos, en pos de sacar a la luz, por medio del análisis de ciertos aspectos de la vida de los seres humanos en sociedad, leyes con una validez que podrían ser comprobadas en diferentes culturas. Esto permitió hacer abstracción del sujeto, eliminando a los seres humanos de la estructura. Desgraciadamente, el éxito del estructuralismo fue tan importante que,
en los años 1960, todos los antropólogos lo aprobaron. Entre 1950 y 1960 apareció en Estados Unidos de Norteamérica un nuevo concepto de estudio de las antiguas culturas, la arqueología procesual. Conforme al ideal modernista, esta rama de la arqueología decidió rechazar cualquier relación con la historia y privilegiar los modelos matemáticos de tratamiento de datos, en oposición a la arqueología tradicional. La arqueología procesual refleja bien las ambiciones calvinistas, verterse en la tecnología sin en cambio obtener resultados y, por ende, poder especular e interpretar de manera conveniente los datos matemáticos, descartando por completo lo humano. La arqueología procesual fue considerada como una especialidad de la antropología. En esta concepción, la arqueología no solamente describía los conjuntos arqueológicos, como de costumbre, sino que también aportaba modelos matemáticos a la antropología, proveyendo sugerencias de interpretación estadística a los procesos sociales, tecnológicos, religiosos y culturales de las antiguas sociedades. Habiendo eliminado cualquier relación humana de la labor de investigación acerca de las antiguas culturas, se requirió de una nueva ciencia para verificar las hipótesis y teorías y, supuestamente, entender a posteriori los vestigios arqueológicos. La etnoarqueología. Esta nueva rama consideraba que el estudio de las actuales tribus aisladas, consideradas culturalmente estancadas, iba a ser el medio para comprender las costumbres de hace 40,000 años. Lo que se intuye es que el ser humano moderno rechazó cualquier realidad, pensamiento y arte para hundirse en la mística y el impresionismo. La filosofía se dirigió, por ende, a justificar a través de la metafísica una superioridad a la demostración científica de los hechos históricos, siendo que la fe
en la religión y el ser humano habían colapsado, la metafísica se encargó de traer la solución. El espiritualismo, opuesto al materialismo, según el cual el espíritu constituye una realidad independiente y superior. Comenzó la era en la que la realidad tenía que ser el meollo de las inquietudes, descartando el imaginario cultural. El ser moderno y su supremacía racional debía separarse de los esquemas mentales antiguos, como en el caso de la imaginación. Por ejemplo, un árbol no podía ser al mismo tiempo la Vía Láctea. Los únicos capaces de construir símbolos imaginarios eran los salvajes, que en su mentalidad primitiva seguían consultando sus mitos y, por ende, su religión, la cual en el mundo moderno había sido aparentemente borrada y reemplazada por la ciencia. En fin, para comprender las sociedades antiguas, los estudiosos institucionales realizaron comparaciones entre los estilos de vida, entornos y rasgos de los seres humanos actuales, comparando diferentes culturas, las cuales evolucionaron con el tiempo. Así, por ejemplo, la antigua cultura americana fue analizada a través de las tribus africanas. La lectura de los antiguos sistemas de escritura de todo el mundo fue considerada como una ciencia de apoyo, más bien para proveer con fechas y acontecimientos históricos. Mientras tanto, el antropólogo podía dedicarse serenamente a la arqueología, siendo que la disciplina madre, la antropología, supuestamente le otorgaba todos los conocimientos que necesitaba para efectuar ese tipo de labor. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizás obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos, recuerden que así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!